Mi nombre es, para los que no saben, Ali Figueroa. Mi nombre es Arely Reino. Y yo soy Pablo Fermín. Esto para los que están viendo por primera vez nuestro canal y no nos conocen. Para los que ya han estado viendo los otros capítulos, venimos hablando de unos temas súper geniales que tienen que ver con seguir nuestros sueños, ¿verdad? Sí. Y nunca aflojar, como dicen, sino que vamos. Y la vez pasada lo dije, no es luchar, es disfrutar nuestros sueños. Entonces, como nosotros somos artistas y queremos que cada quien aviva ese niño artista que hay dentro de cada uno, hoy tenemos a una estrella de la música venezolana que nos ha representado fuera del país. Bueno, entonces para nosotros es un honor tener hoy aquí a Arelis acompañándonos. Nos va a contar un poco de sus anécdotas. Nos va a cantar un poquito porque esa voz es mágica. Sí, señor. Mira, Nos falta el instrumento, pero no importa. no importa. No hace falta, el instrumento está aquí. Aquí está, aquí está. Tremendo instrumento. Bueno, fíjese, mil gracias. De verdad, esto ha sido una sorpresa muy hermosa, muy grata, el que ustedes me hayan invitado para hacer este encuentro. Sí. No solamente con mis dos amados primos, sino también con el mundo, con todos los que tienen un sueño y que esos sueños que tenemos en mente deben ser el factor máximo para realizarlo. Tenemos que hacerlo. No podemos abandonarlo porque con eso le damos, hacemos un camino para aquel que quiera continuar sus sueños y hacerlos realidad. Así mismo es, así mismo es. Entonces, bueno, prima, cuéntanos cómo fueron tus inicios, cuando te diste cuenta que tu sueño era cantar y Mira, por ahí te fuiste. tuve la gran dicha, parece mentira, pero yo me vine a dar cuenta que ahí fue ese inicio. Que tuve la gran dicha de vivir en un lugar esplendoroso de aquí de Venezuela, que fue el campamento Caroní, allí donde está el Salto de la Llovizna, en Guayana. Qué bello. Yo me escapaba con mi hermano para ir a donde está el Salto. Okay. ¿Qué era lo que hacíamos? Él iba a ir a cazar ranitas de esas que eran nativas de allí y que eran nuestras mascotas. Y yo iba a sentarme recostada de un indio desnudo. No sé si sabrán, un árbol llamado indio desnudo. Y yo cerraba mis ojos, que les estoy hablando que en ese entonces yo tendría 6, 7 años, más o menos. Me recostaba de ese indio desnudo para yo sentir cómo sonaban las cataratas del lado derecho, cómo se sentía el sonido de eso, que pesaba mucho y que se sentía como que crecía y que pesaba mucho. Y el de aquí del lado izquierdo era sumamente ligero, muy cantarino. Okay. Era como que si el agua cantaba. Aquí teníamos una gran fuerza, así de mucha estricto, sí, que yo soy. Y aquí era cantarino. ¿Y qué pasaba? En las alturas, aquel canto de las aves, el sonar de qué rico. de la brisa, aquello era algo mágico. Para eso nos escapábamos. Él se iba a cazar ranitas y yo iba a escuchar ese concierto hermoso. Pues, ¿cuál fue mi gran sorpresa cuando yo empecé el conservatorio en Francia? Que el gran maestro Maurice Martineau nos ponía a escuchar el lado derecho, el lado izquierdo, al frente, atrás, arriba, abajo, eso, y con los ojos cerrados.
Y yo decía, no, yo cerraba mis ojos y a mí se me venía el sonido de las cataratas. Claro, O sea, claro. Qué cosa, ¿verdad? fue como que si retrocediera a ir allá de nuevo. Y yo después le conté. Yo hice este ejercicio sin saberlo, bueno, desde que estaba muy pequeña. Y le conté mi experiencia y él dijo, ahí nació el artista. Ya tú eras un artista, porque mucha gente pasa por un lado Ujú. y por algún camino e ignora todo lo que le rodea. Es cierto, es cierto. En cambio, el artista no, el artista empieza a ver todo, la forma, el color, todo, el sonido, las texturas, y el aroma, Sí. todo lo percibe. Y luego, y no es nada que yo digo, yo siempre digo, no, yo no he compuesto nada, eso es mentira, yo no soy ninguna compositora. Yo simplemente lo que he hecho es, como lo que he visto, lo traduzco y lo entrego, lo que he sentido, lo que he podido percibir de mi alrededor. Y si es un lugar mágico, como ese, por ejemplo, bueno, imagínate. Mis inicios fueron, pienso yo que está allí, porque como me lo decía Marteno, ese fue tu inicio. Pero hay algo que de verdad fue impresionante. Cuando yo estaba todavía también igual muy pequeña, los padres de los nietos de mi abuela se iban a disfrutar su noche cuando llegaban a Maturín. Okay. Y iban a bailar con la villa, con los melódicos, y dejaban a todos los niñitos con la abuela. Y 15, 16 niños, casi todos del mismo tamaño, no es fácil decir, ¿cómo se llama? Reunirlos No es tanto reunirlos, sino mantenerlos calmados. Sí, sí. ¿Y qué hacía ella? Bueno, lanzaba un poco de colchonetas en el suelo, nos ponía a nosotros en las colchonetas y ella se ponía a tocar su acordeón y a cantar, ¿no? Música de antaño. Imagínate, Flores de Galipán, cuestiones así por el estilo. ¿Y te acuerdas cómo sonaba esa canción? Ay, eso era muy emocionante, ¿verdad? Con su acordeón, esa Flores de Galipán. Y así, y nosotros era algo, ahí nos dormíamos. Cuando nosotros Claro. pero yo me la pasaba, no me quería dormir, yo era la que casi siempre me dormía de última porque yo lo que quería era escucharla, cómo ella cantaba y tocaba su acordeón. Claro, qué rico. Bueno, mira, luego la experiencia de que muchos dicen que me acuerdo que abuelito tocaba guitarra, escuchaba a mis tías, el asunto de su programa, tenía mi tía Vestalia que cantaba en Ondas Porteñas. Okay. Y así con una gran cantante que tuvimos aquí en Venezuela, o que tenemos aquí en Venezuela, que fue Gloris López, una de las iniciadoras del Quinteto Contrapunto. Okay. Y bueno, fíjate que todo eso pienso que fue dándome los pasos definitivos hacia algo que después, bueno, yo debía expresar. Para mí, yo no me imaginaba jamás que yo podía tener una voz que pudiera expresar algo hermoso. Pero yo decía, bueno, si los demás lo hacen, yo a lo mejor puedo cantar. Claro. Escuchaba a mi hermana, que una soprano preciosa también, que cantaba hermoso, muy hermoso. Ella fue, diría yo, mi primera maestra. Okay. Y entonces yo decía, yo lo voy a intentar, vamos a ver. Pero entonces yo lo agarraba, era por el otro lado, empezaba a inventar, qué sé yo, para ver si veía que alguien se movía así, yo decía, bueno, chiqui, ya, y empezaba a hacer las cosas como si yo quería expresar lo que yo veía. O sea, Okay. ok,
Para mí fue muy importante, ya a esa edad de 12, 13 años, cuando llega la hermana de Gloris López a entregarnos a mi hermana y a mí los primeros long play que salieron del Quinteto Contrapunto, porque como que no era todavía como que no era que no era aceptado, pero era algo extraño que no se había escuchado un tipo de música así. Ajá. Y entonces nosotros fuimos de puerta en puerta vendiendo ese disco allá en Puerto Ordaz. Y después, mira Anita, mira, ya está sonando el disco, está sonando en la radio, y así empezamos. ¿Qué me enseñó ese disco? Ay, decía, la música venezolana es muy bella y ojalá todos las pudiéramos cantar como ellos, ¿no? Como lo hacían, con aquel amor, con aquella belleza. Y entonces, bueno, ahí fue donde yo dije, yo voy a hacerlo. Voy a empezar a ver, a hacer cómo empezar a enseñar que lo que tenemos, lo que nos rodea, se puede convertir en música. Mi primera canción fue Evocación Guayanesa. Y bueno, ¿qué decía? Sutil, novia del Caroní, eres tú mi gentil Guayana, con tus atardeceres invitas a soñar. Y por ahí vino yo. ¡Wow! ¡Qué rico! Eso era lo que me invitaba a mí a soñar cuando yo iba al Parque de la Llovizna, al Parque Cachamay. Eso fue lo que ellos me enseñaron. Claro, Esos claro. parques, los saltos, todo eso fue la inspiración. O sea, yo no hago nada, yo simplemente copio lo que yo veo y lo que siento. Y luego, bueno, eres la inmortal poesía de un diamantino amanecer, el alma de mis muertas alegrías, el fulgor de un selvático cantar. Cuando contemplo tu llovizna, surge de mi corazón la fulgida hermosura de un canto señorial. Yo tengo eso, se lo ¡Bravo! ¡Por favor! Mira, que me sacó una lagrimita. Por eso te canto a ti, mi Guayana, porque es la tumba de mi tristeza, la ensoñación de tupidas montañas. Ahí termina la canción. ¡Wow! Entonces, bueno, fíjate. ¡Qué belleza, qué belleza! Yo le digo a mi hermano Walter, escucha lo que estoy componiendo, y le pongo y le digo, él yo le estaba enseñando a tocar cuatro, él se la aprendió. Y bueno, pasaron los años, a mí se me olvidó la canción, o sea, yo voy componiendo, lo digo, lo escribo, lo pongo, y bueno, no, guardadita allí. Cuando un día me invitan para que fuera a hacer algo para la graduación de nosotros, del quinto año de bachillerato. Entonces, yo digo, bueno, vamos a hacer una cosa, ya vamos a hacer un long play, un 45, lo vendemos y con eso recogemos fondos. Yo cuando estaba haciendo esa promoción de ese disco, 45, ojalá me acordara cuáles fueron esas dos canciones que grabé. Hace muchos años. Imagínate.
hace unos cuantos años. Sí. Tenía yo, ¿qué? 17 años. Entonces, estaba en ese entonces haciendo esa promoción y me invitan para que que viniera a participar en Concurso. un concurso. Había que se iba a realizar, que se llamó el Yocoima de Oro. Y ese Yocoima de Oro, bueno, imagínate, me dicen, usted puede hacerlo, venga, que ya que cuando el señor escucha el disco, no, usted debes hacer eso, debes participar. Y me manda a casa del director de la orquesta, que estaba ya adelantando ya todo, porque imagínate tú que eso fue un viernes, que yo fui a ver al señor el lunes, fue en esa semana, no, el viernes. Yo fui, hablé le estaba llevando el disquito y entonces él me dice eso y yo digo, bueno, lo único que puedo hacer es, vamos a hacer acá a ver si me acepta el director y me dice, ¿cuál canción? Y digo yo, bueno, debe ser Flor de Loto, le voy a dar Flor de Loto. Entonces, bueno, voy y hablo con el director de la orquesta y el director de la orquesta me dice, lo lamento, no puedo, porque esa canción lleva su trabajo y el festival era el domingo. No vamos a... Solo 2 días. 2 días para hacer el ensayo, imposible. Entonces yo voy al regreso a la emisora, a Radio Pata, y le digo, mira, no, él dice que no se puede. Entonces yo le digo, pero bueno, ¿y yo no puedo cantar sola con mi cuatrico? Me dijo, claro. Entonces, bueno, ¿y cuál canción con cuál vas a participar? Bueno, con Flor de Loto. Ok. Digo yo, bueno, ya yo la tengo bien grabada, yo la... Te la sabes completita. Vamos a dejar eso así. Llega el domingo, mi amor. El gran día. El gran día, y cuando llegamos allá, resulta que me dicen los organizadores, no vas a poder participar. Y yo digo, ¿por qué? Porque tiene que ser una canción inédita, no puede ser una canción conocida. Digo yo, bueno, ahí sí es verdad, tienes toda la razón, no voy a poder participar. Claro. Y Walter me dice, ¿y qué pasó? ¿Tú no tienes evocación guayanesa? Vamos, y yo no me acuerdo mucho. Vente, vámonos, nos retiramos y nos vamos allá atrás de un botadero de basura y empezamos a practicar. Pues, con el 4, cómo era la canción. Entonces yo como, no, sí lo puedo hacer, bueno, me regreso. ¿Cómo? Sí voy a participar. ¿Tiene una canción inédita? Sí. ¿Cómo se llama? Evocación guayanesa. Autor, yo misma. Yo misma soy. Ok, entonces, bueno, pasé, canté, gané. ¡Wow! Gané el concurso porque, bueno, imagínate, todos los participantes tenían canciones inéditas, sí, pero ninguno hablaba de Guayana. Y justamente se hablaba de evocación guayanesa. Y bueno, les gustó mucho al jurado, lo ganó. ¿Y tu voz? Esas, claro, importantísimo. Esa canción tan hermosa, porque me trae los recuerdos de mi niñez, de ese conservatorio que te enseña a escuchar, a meditar. Me lo enseñó el salto de la llovizna. Imagínate, la naturaleza. Entonces, la naturaleza. Por lo tanto, para mí es una canción que yo amo mucho y bueno, por eso le digo bella, porque de verdad me trae esos recuerdos y es lo que está allí. Fíjate, me mandan a buscar me mandan un telegrama de Radio Caracas Televisión, porque ese festival se difundió y entonces, bueno, me mandaron un telegrama para que fuera a participar en el Canal 2 de televisión para entrar en el elenco artístico. Bueno, cuando me gradué, terminé de vender mi disquito, me gradué de bachiller y me habían ofrecido mis padres un viaje
con mis tíos a Estados Unidos a pasar, tú sabes, a celebrar mi graduación. Ay, buenísimo. Entonces yo dije, no, primero me voy a cumplir con con lo que me mandaba a pedir la radio, la televisora. Y me vengo a Caracas. Me fui a Caracas. Fíjate que un tío que siempre estaba como muy pendiente de todos nosotros, el hermano de mi mamá, tenía un compadre que era coronel en aquel entonces, y entonces él me dijo, pero usted yo vivo en Caracas, cuando usted vaya a ir a la televisión no vaya sola, me busca, yo la llevo y la represento para que no vaya a ir sola. Bueno, así lo hicimos, me vine, me fui a Caracas, empecé a hacer lo que ellos me indicaban, en grabaciones Continente, ahí se hicieron todas las grabaciones de todas las canciones que yo había compuesto, y dos partes, ¿no? Las canciones que yo había compuesto y las canciones venezolanas que ya conocidas que a mí me gustaban. Bueno, pasamos un año en ese plan de ir, venir, vamos, esto y el otro. Yo pacientemente esperé hasta que me llegó el día en que tenía que firmar contrato. Pero el ofrecimiento de verdad no me gustó mucho, hubo algo que no te convenció. No me convenció, entonces yo llegué y dije, no, agarré y llamé por teléfono a mi mamá y le dije, por favor, todavía es posible que yo pueda viajar a Estados Unidos. Sí, puedes, cuando quieres. Bueno, yo esta semana, el fin de semana, hoy es lunes, el fin de semana quiero viajar. Ok, vamos a preparar todo. Calientico. Y le dije al director de la televisora, en 15 días yo le voy a enviar todo lo que yo puedo hacer. De otra manera. Entonces me fui para Estados Unidos. Llegué un viernes, el sábado, bueno, y el domingo con mis primos y eso, y el lunes, bueno, cada quien cogió por su camino. La universidad, mis tíos a trabajar y todo eso, y me quedé yo sola en la casa y digo yo, ¿cómo hago para que se sepa que yo existo aquí en este país? Y bueno, agarré una línea telefónica, empecé a buscar y encontré que había una radio cubana llamada La Fabulosa, y ellos, yo los llamé y les dije que yo era una estudiante. Ahí mentí, no lo hagan, pero yo mentí. Yo dije, una mentirita blanca. Sí. Yo agarré y dije que bueno, que yo era una estudiante venezolana que necesitaba mandar para Venezuela una grabación para participar, imagínense ustedes, en la onda nueva, que en ese entonces estaba de moda. Ok, ¿se puede hacer una grabación en el estudio de ustedes? Me dice, sí, claro. ¿A qué hora, qué día puedo ir? No, si quiere, véngase esta misma tarde. De una vez. De una vez. Cuando llegaron mis primos, tengo que ir a La Fabulosa. ¿Cómo hiciste? Yo les expliqué. Me llamé y dije, ok, vamos. Entonces fuimos a La Fabulosa y fui a grabar lo que supuestamente yo iba a mandar a la onda nueva. Pero yo veía, estaba acá tocando en mi cuatro, en mi broma, y entonces yo veía que pasaban por aquí, pasaban por allá, me veían, escuchaban, hasta que pasó un señor y me dijo, mire, nos gusta mucho lo que usted está haciendo, los estudios son suyos, cante todo lo que quiera, no le vamos a cobrar nada, solamente nos vamos a quedar
pues, si usted no lo permite, nos vamos a quedar con lo que usted grabe para que otros lo conozcan, porque aquí pasa mucha gente que a lo mejor se interesa en usted, en ti, para difundirlo. Y bueno, y te damos la grabación que tienes que mandar a Venezuela. Ok, perfecto, y no jueguen, ¿no? Pasé yo no sé cuánto tiempo, pero bueno. Haciendo lo que te gustaba, imagínate. A cantar. Mira, esto te estoy hablando que fue el viernes, fuimos para el estudio. Lo del estudio fue, de ahí me fui para la casa. Ajá. Al día siguiente vino el que fue mi manager allá, el señor José Arenal, y luego de allí me dijeron que si yo había trabajado alguna vez en televisión. Claro, yo trabajé en el Canal 2 con fulano, esa es la actitud. Con fulano, sutano, mengano, sí, cómo no. Entonces, bueno, estaba allí y me dijeron, bueno, nosotros le avisamos en el transcurso de la semana cuáles son en qué momento vamos a hacer un programa contigo. Entonces, bueno, él me dice, eso sí, dame tu currículum. Y yo, ¿cómo voy a hacer? Ok, entonces dice, ¿tienes recortes de prensa? ¿Tienes algo? No, eso sí tengo. Ok, bueno, entonces le entregué todo lo que yo tenía y él me hizo mi currículum. Entonces ya, bueno, eso fue, te voy a decir, como el miércoles. El viernes, el sábado de esa semana me dice él, ya yo estaba el día de mi cumpleaños, me dice en la mañana, ¿tienes un repertorio donde tú puedas cubrir una hora de programa? Sí, claro. Bueno, entonces, pero yo estoy contando que ellos me van a decir, véngase dentro de un mes o algo así. Esta tarde a las 5 de la tarde tienes tu programa en la televisión, en el canal 52. Digo yo, madre mía. Entonces yo en ese momento ya, ok, yo digo, bueno, canto esto. Pero el problema era, ¿y qué me pongo? Claro, ¿Qué me voy a poner yo, Dios mío? Y entonces, bueno, mi tía, mi primo, búsquenme un vestido, búsquenme cómo voy yo ya al programa. Bueno, me llevé, como el señor Arenal me había dicho, nunca vaya sola a ningún lado, me llevé a mi tío, a mis primos, a los otros. Todo el mundo fue conmigo y mi fotógrafo, lógicamente. Buenísimo. Que era un primo también. Okay. Entonces resulta que, bueno, llegamos y yo, cuando llego al estudio, digo, Dios mío querido, ¿cómo será esto? Gracias a Dios que en ese momento había un señor que se fue el mal día de él a favor mío, porque el señor tuvo que repetir una cosa que estaba grabando y lo tuvo que repetir 1000 veces porque no le salía. Y yo veía, él ve, aquí está una luz roja. Cuando sale la luz roja, él tiene que voltear a buscar la luz verde. Ok, más o menos, ok, eso es como que, ok, voy a ver, muy bien. Yo entré a las 7 de la noche, a las 8 ya teníamos el programa listo, todo muy bien, y bueno, ese fue mi primer programa en la televisión. Sí, a la aventura. Y lo hemos hablado, prima, aquí, o sea, en nuestro canal de eso, de lanzarse. Yo siento que eso lo llevamos en la sangre muchas personas, porque no voy a generalizar que es de un solo lugar o los artistas. Es como una cuestión de actitud. O sea, hay un momento donde tú dices, o lo hago o lo hago. O sea, es como que pasa el tren y tú dices, bueno, o lo dejo o me monto. Me monto. Sí, siempre uno se monta. Sí, fue algo hermoso representar a mi país en los canales de televisión. No me permitían ni cantar con, ¿cómo es que se llama? Pistas ni nada de eso. Ellos querían solamente mi cuatro y mi voz, más nada. Decía que era para ellos demasiado exótico ver algo, ese instrumento y que bueno, pues... Y esa voz. Y la voz. ¿Cómo se dice cuando uno, por ejemplo, el tipo de voz, se dice así?
¿Qué tipo Sí, de voz tiene yo soy mezzosoprano. mezzosoprano? Sí, la voz de la mujer tiene 3 divisiones y cada voz tiene 3 divisiones más. Ahora la voz de la mujer se divide pues, en soprano, mezzo y contralto, que es la voz más grave. La mezzo es la del medio y la soprano es la más aguda. Ya la soprano tiene que ser soprano lírica, soprano dramática, soprano spinto y así por el estilo. Claro, y claro, todas claro. las voces van cambiando así. En el hombre es tenor, barítono y bajo. Y entonces están también esas subdivisiones. Sí, entonces, bueno, aparentemente la voz de mezzosoprano no es muy común. Es una voz muy común, más común es la soprano. La mezzo es algo, bueno, para tú conseguir, como fíjate, mi primer profesor de canto en Francia, él decía, tenía 30 años dando clase y nunca le había tocado una mezzo. Nada, 30 años. Increíble. Yo decía, profesor, pero yo no sé nada yo les llamaba las paticas de araña, o sea, las partituras. Entonces me dice, no te preocupes, yo te lo inyecto para que lo aprendas. Él vio y dijo, no, esto es... Sí, entonces bueno. Sí. Prima, ¿y cuánto tiempo duraste en Estados Unidos? En Estados Unidos duré exactamente, fueron unos 6 años. Bueno, hice mínimo como unos 3 años, 4 años de carrera. Después del Canal 52 me pidieron del Canal 6 de televisión y ya era, bueno, mi programa. O sea, yo tenía mis invitados, iba y hacía los cuentos, las bromas de cada ciudad. A veces necesitaba ¿cómo se llama? Afiches, algo que fuera de ese lugar. Yo quería tener que si un pilón, el trapiche. Claro, todo era sobre Venezuela. Todo era para, yo siempre estaba hablando de Venezuela rico, y todo, rico, bello. Y bueno, eso fue lo que mis invitados eran personas, pues qué sé yo, alguien que yo sabía que tenía me iban inclusive muchas veces a buscar que por favor que presentara algo de tal persona, de un poeta, algo así por el estilo. Y bueno, fue muy hermoso, de verdad, hasta que llegó un momento en que yo decía, si yo me voy a dedicar al canto, yo me fui a Estados Unidos cuando me fui con esa idea de que tenía que mandar para acá, que yo dije, en 15 días yo mando verdad. Y yo lo mandé, a los 15 días tenía él la grabación del primer programa, el director de la Radio Caracas Televisión. Yo quería, como te digo, hablar, decir de todo lo que son nuestros artistas, y para mí ese tiempo de pasar en Estados Unidos fue una gran experiencia. Pero llegó un momento en que a mí me pusieron, me soltaron, diría que yo estaba, a lo mejor ellos pensaban que yo estaba preparada, pero había momentos en que yo quería decir, hacer cosas que como que no tenía las herramientas para que y quiero esto así, quiero esto asado, que quiero que suene de esta manera y eso yo me decía mi manager, yo decía, yo quiero estudiar música, porque si yo vengo quiero dedicarme a esto, quiero saber lo que estoy haciendo. Claro, y él me decía, no, pero en ese momento me dijo, no puedo. Si te vas a estudiar música, te vas a tener que ir a Nueva York, a Los Ángeles, a otro lugar, y vamos a perder todo lo que hemos hecho. Bueno, para serles breve, me da yo sigo lo que hemos llevado hasta ese momento, me retiro de la universidad. Yo salí de aquí para estudiar Business Administration. Imagínate. Y compartía mi Business Administration. Después que pasaba por la radio, por la televisión, por el teatro, por no sé qué,
Bueno, en la noche, fájate, Aurelia, saca cuenta y broma. Y a medida que yo iba con eso, yo decía, ay Dios mío, esto como que no es lo que a mí me gusta. Hasta que un día me encuentra en la universidad el decano y me dice, ¿qué hace Argelis aquí? Yo prendo la televisión y Argelis está cantando. Y voy al teatro y Argelis está aquí. Vengo aquí al Centro Cultural de la universidad y Argelis está. Entonces, él me dice, tú no eres de business. Yo te voy a mandar a hacer un examen de apreciación académico, ¿no? Para ver exactamente si de verdad tú eres de Business Administration. Me sacó un día de contabilidad, me llevó para presentar mi examen y después me vino a traer, mira, ve, no te salen por aquí business. Puedes llegar a estudiar hasta medicina si quieres. Imagínate. Pero business no sale por ningún lado. Dedícate a lo tuyo. Bueno, yo le hice caso y le dije, sí, es verdad, tiene usted toda la razón. Y me dediqué, bueno, desde ese momento a mi música. Fue cuando empecé a buscar, yo quiero estudiar. Bueno, nada, no, lamentablemente por ese lado no lo conseguí porque mi manager me decía que no se podía en ese instante, ¿no? Que mejor era seguir avanzando para que tuviera un camino pues ya hecho. Pero yo sentía que me faltaba algo. Entonces, ya con tanto, ir a Viasa a buscar ayuda para todas las cosas que yo necesitaba en mis programas. El que fue mi esposo fue el que me aportaba sin yo conocerlo. Yo siempre iba y pedía que por favor, mire, necesito una bandera de Venezuela, mire que por favor necesito un traje venezolano, así. Ahí estaban. Necesito afiches de tal parte de Venezuela. Aquí están los afiches. Bueno, mi amor, hasta que por fin conozco a esa persona, o mejor dicho, él me llama y me dice, empezó a llamar por teléfono y todo eso. Bueno, nos conocimos y nos casamos. Eso es el amor. Sí, señor, nos casamos, a él lo transfieren, me lo iban a transferir para Londres, no se logró Londres, pero después fue Francia. Y cuando yo llegué a Francia, en el lugar donde vivimos, te voy a decir, yo empecé a conocer, a caminar por todo ese lugar, y en lo que llego allí a un edificio que era el edificio más grande del pueblito, de la zona. Era como un pueblito. Se llama Longjumeau. Y cuando llego yo ahí, digo, ay Dios mío, qué cosa, qué edificio tan bello. Y es lo más grande que hay, debe ser algo muy importante. Y un señor que venía caminando, escuchó que estábamos hablando español y empezó a hablar con nosotros. Ah, ustedes hablan español, qué bueno, yo estoy aprendiendo español y eso. Y bueno, yo le pregunto, ¿y eso qué es ese edificio? C'est le conservatoire. Ah, digo yo, el conservatorio. Y están trabajando, sí, ahorita están trabajando, a pesar de que ya, sí, ya está ahora, usted puede ir y ahí es el conservatorio, ahí debe estar el director. Me voy yo y, ¿usted habla español? ¿Usted habla inglés? Yo, la. Me hago entender. Ok, entonces me dice, ok, mira, espérate. Va a buscar al director, el director hablaba inglés, y entonces le digo, bueno, yo quiero estudiar canto. Y me dice, bueno, necesitas una audición, pero bueno, con casualidad, este fin de semana, eso fue como un miércoles, por ahí, jueves, tenemos un concierto aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacerte la audición de una vez, ven, te presenta. ¿En el concierto? En el concierto, y digo, yo toco cuatro. ¿El cuatro qué es? Bueno, es un instrumento típico de Venezuela. Bueno, con tu cuatro lo que tú has hecho. Ven y te presenta. Ok. ¡Wow! Me voy para el conservatorio, hago mi cuestión. La señora que nos tenía alquilado el apartamento era pianista.
y me dice, ay, ¿por qué no te aprendes la serenata de Schubert? Y digo yo, la serenata de Schubert en 4 es difícil, ¿no? Entonces yo dije, bueno, dame acá, y ella me empezó a ayudar a preparar. Ok, me fajé yo. Pero un poquito. Un poquito así. Entonces me voy, y después que presento yo mi música venezolana, dije, en estos días me aprendí esto, mi amiga me dio, y yo voy a... Y empecé a tocar con mi 4, y me dice el profesor, cuando termino, bueno, las puertas del conservatorio están abiertas, ven que sí. Si estás para ingresar, aprobada. Esa fue mi audición. Cántanos un poquitito de esa canción en francés. Es que, miren. Ya vas a ver si me acuerdo, nos tío. encanta, bueno, lo poquito que recuerde, porque el francés también suena muy rico. Sí, muy bello. Muy bello. A ver, recuerda. Jusqu'à toi, à l'ombre. No me acuerdo, pero te prometo que me la voy a recordar. Yo tengo la partitura y me la voy a recordar, y se las voy a cantar. Es que nada más ese poquitico ya a uno le da se siente sabrosito. Entonces, puertas abiertas para el conservatorio. Entre al conservatorio. Cuando yo llego al conservatorio, yo entro al conservatorio. Gary se había quedado con los niños, con José Ángel en la casa. Entonces escucho yo aquellas voces, Dios mío, tan impresionantes, bellísimas. Y yo digo, Arelis, tú estás loca. ¿Qué vienes a hacer tú aquí? El susto fue tan grande, mi amor, que yo salí corriendo y llegué a la casa, y me dice, Gary, ¿qué pasó? Papi, yo estoy loca. ¿Cómo que tú escucharás las voces que se escuchan ahí? Eso, yo no tengo nada que ver con eso. Es extraordinario. Así es la cosa. Véngase para acá. Me metí en el carro y me llevó otra vez, tocó la puerta, y yo llevaba para la audición para el maestro de canto y el pianista una partitura de una de mis canciones. Claro. Entonces, que me la habían transcrito para yo poder pertenecer aquí en Venezuela a la SACEM, a la SACVEN. Tenía que llevar las partituras. Entonces, bueno, mi amor, cuando yo allá toca Gary, ella dijo que ella creía que no tenía nada que buscar aquí, porque escuchó las voces. Llega el profesor y dice, pase adelante. ¿Qué quiere cantar? Y bueno, yo traje esto, y entonces le enseñó las partituras, ¿no? Y él da la casualidad que el pianista había estado aquí en Venezuela y tenía un poco de noción de la música venezolana. Cuando empezamos, él empieza a tocar y yo canto, pues cuando el profesor me abraza y me dice, una mezzosoprano, tantos años. Bueno, ahí empezó mi encuentro con la música académica, y el respeto hacia lo que es, y el conocimiento, pues, de lo que significa la música, el arte. Bien, yo digo, no podemos quedarnos tranquilos pensando que vamos a suponer que solamente aquellos que tienen aptitudes pueden ingresar al arte, ¿no? Todos, por experiencia, y ya les voy a explicar por qué, todos somos artistas, todos nacemos artistas. Así mismo es. Así mismo es. Les puedo probar de que eso es correcto, porque cuando estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros aprendemos a través de los sonidos primarios, que son los sonidos cardíacos, los sonidos respiratorios y los sonidos acuosos del líquido amniótico, aprendemos todas las emociones. Cuando tú naces, ya pasaste por la primera etapa del conservatorio. Entonces dicen, pues, que muchos dicen, no, que ese no tiene oídos, si habla, canta.
se los puedo asegurar. Ay, papachón. ¿Sí? Si habla, canta. En dibujo es, si escribes, dibujas. Si escribes, dibujas. Es más, si garabateas, ni siquiera si escribes, si garabateas, dibujas. Dibujas, así es. Y después, bueno, fíjate, sí que muchos que no cuadran. Ese no sirve porque no cuadran. Ponlo a gatear y ya está. Cuando gatea, empieza a cuadrar y ya puede cantar cualquier canción cuadradita, sin problema. O sea que yo puedo cantar. Claro, tú hablas. El que habla canta. Yo te puedo decir que el que habla canta. Ya lo después, ok, el compositor, vamos a decir, es otra cosa. Claro, claro. El creador, pues, porque es alguien que está más pendiente de lo que le rodea y sobre todo de lo que es la naturaleza. Yo veo un paisaje y ya yo le escucho el timbre, los agudos, los graves, los medios, la forma, todo lo que está allí, ya eso se puede traducir en una partitura. Wow. Y empieza, no, por eso yo digo, yo no he inventado nada, yo no soy compositora, lo único que es una traducción de lo que he recibido, lo que han visto mis ojos, lo que escucharon mis oídos, lo que mi alma percibió, sí, lo que sentí. Entonces, bueno, estando en toda esa emoción, ese señor que fue el primer maestro que tuve, imagínate, tú eras el primer tenor de la ópera de París. Era una persona extraordinaria, Monsieur Jacques Potier, extraordinario. Y bueno, le debo muchísimo a ese señor, igual que a Geneviève Turenne, que después de 3 años estudiando allí en el conservatorio, yo le pregunté a Monsieur Potier si yo podía optar a hacer algo, porque eso llegaba hasta un nivel. Okay. Me dijo, sí, puedes optar a estudios superiores, pero tienes que hacer un concurso. Teníamos que concursar. Okay. Bueno, concursé y pasé y llegué a la Escuela Superior de Música de París, a la Escuela Normal de Música. Y allí, bueno, fue la primera solista de la Orquesta Sinfónica de Londres, la que tuve la dicha de conocerla y que también me ayudó. Y fue la que me guió exactamente por el resto de mi vida, pues, artística. Eso me dio la oportunidad de, como te digo, aprender. No, yo no diría que aprender, sería más bien reconocer. Okay. Reconocer esos sentimientos, esas emociones y poderlas expresar. Que cuando uno va a cantar no es tanto estar pendiente, que eso era, cuando yo llegué al conservatorio, una de las cosas que me decía Monsieur Potier era: a ti te tenemos que enseñar a equivocarte, porque el miedo tan grande a aquello quedar mal, me ponía muy tensa y no lograba hacer algunas cosas. No, aprendas a equivocar, así es como se aprende. Entonces, bueno, ya le perdí el miedo a que si me equivocaba o no. Me tocó preparamos un concierto y yo ya tenía mi programa hecho, y de golpe me dice, uno de los organizadores del concierto me dice: mira, me encantaría que tú cantaras esta canción. Digo yo, bestia, para ver, pero ¿para cuándo? No, para el concierto. Y yo, bueno, yo no sé si me la aprenda, dame un chancecito, déjame pasar para allá a ver. Bueno, y empiezo yo a darle ahí la canción. ¿Cómo es que se llama? Vamos a decir que puede ser esta, ¿no? No es la canción, pero te voy a dar un ejemplo. Que yo decía en vez de, si de noche ves que brillan
titilantes las estrellas, pues las miro, y ellas me sonríen. Empiezo yo. El momento en que empecé a cantar se me olvidó la canción, no estaba preparada, y yo lo que se me venía a la mente, eso era lo que yo ibas decía. diciendo. Sí, Lo que ibas cantando. lo que iba mejor dicho. cantando. Entonces viene una señora, ¡ay, qué chévere! Te salió lindísima. Pero yo esa versión no la había escuchado. Esa no es ninguna versión. Sí. Eso fue lo que a mí se me ocurrió decir, porque no. Wow. Bueno, salí del paso. Entonces, Y lo que es la experiencia, porque resolviste, o sea, cantándolo bien. sí, cantando, sí, lo hice. No fue que empecé. Todo lo que se me venía a la mente y que más o menos salía por ahí. Sí, pero yo no había escuchado esa versión es nueva. ¿De quién es yo? No, es un invento mío. Bueno, eso es, pensar, ya después que tú, como digo, si tú hablas, tú cantas. ¿Y qué es cantar? Cantar es expresar lo máximo de amor a través de la voz y de los sentimientos, lógicamente, hermosos, bellos. Entonces, bueno, ahí está, ese es el canto. No hay más nada que si tú tienes amor, unos sentimientos hermosos, dedícate a cantar. Eso es lo mismo que digo, y creo que los estaba explicando a ustedes en estos días. Ayúdenme a que no, ¿cómo se llama? A recopilar, no, a que se vuelva de nuevo a cantarle al bebé. Que la canción de cuna es necesaria, es importante, es el despertar de toda facultad. Entonces, nos han quitado la canción de cuna, quieren que la canción de cuna desaparezca. Nosotros no podemos permitirlo. Las abuelas, las tías, las mamás, los papás, todo el mundo puede escribir algo bonito para ese bebé que está en el vientre de su madre, y cantárselo y decírselo, y que cuando ese bebé nazca reconozca que eso ese es él así como está. Yo recuerdo cuando yo salí embarazada, todavía no había entrado en ese mundo de la investigación acerca de la canción de cuna, pero yo sentía que yo tenía que escribirle algo a ese bebé que tenía en mi vientre. Y entonces, bueno, le escribí. Ya se me vinieron todas las otras canciones. Ajá, esta. Qué dulce sentir su calor, qué bello es oírlo llorar. Le daré todo mi amor a este fruto de mi corazón. Qué dulce mirar sus manitas, tan bellas, tan formaditas. Nada en el mundo será mejor que este bello regalo de Dios. Ahora ustedes me acompañan y me yo también para decir, ustedes van a decir, hay un bebé en casa, qué felicidad, hay un bebé en casa, fruto de un gran amor. Ay, Dios mío. Hay un bebé en casa, qué felicidad, qué felicidad. Hay un bebé en casa,
fruto de un gran amor. Fue la estrofa de José Ángel. Después vino Alejandro. Qué dulce mirar sus ojitos tan negros, tan chiquitico. Qué hermoso es mirarte crecer, qué grande es tener un bebé. Hay un bebé en casa, qué felicidad, qué felicidad. Hay un bebé en casa, fruto de nuestro amor. Y el de Michelle, qué dulce mirar sus piecitos, tan bellos, tan chiquiticos. Cada pasito que ellos darán son tu camino que conseguirás. Hay un bebé en casa, qué felicidad, qué felicidad. Hay un bebé en casa, fruto de nuestro amor. Bellísimo, bellísimo. Viste que el que habla canta, viste cómo cantaron. Esa es otra forma, yo digo, especial de dar amor al niño. Esa es la ¿Verdad? mejor forma, ese es el despertar. O sea, es como una caricia. Es una caricia, Qué es bonito. decirle lo que va a hacer. Ahí está, José Ángel, ¿qué? Guitarrista, dale. Alejandro, el visionario. Y la Michelle, chiquitita. bueno, mira los pasos. Ahí va, Ahí ahí va, va. los pasos que está dando. Y que todos ha- tienen la música en la sangre. Y todos Sí, tienen la música en la increíble. sangre, son todos, gracias a Dios, nadie los obligó, ellos son músicos, nacieron músicos. Ahora, prima, de ese camino que has recorrido, vi que en Francia hicieron un concierto y veo que hay mucha información, hay videos Sí. y la música se escucha espectacular. Espectacular. Cuéntanos un poquito de Esa esa experiencia. experiencia. Bueno, mira, eso fue un gran artista venezolano, Guillermo Jiménez Leal, Ujú. que él estaba viviendo en Francia en ese momento y tenía esa ilusión de presentar el folclore nuestro. Ujú. Pero bueno, imagínate, de folclore lo llevó de folclore a cámara, folclore de cámara, algo que como que cualquiera dice que eso no es ¿Cómo es eso? posible. Bueno, ¿Cómo es eso? yo no sé qué es, qué es cámara. Bueno, música de cámara es puede ser músico de concierto, pero con una orquesta muy reducida, una cosa muy pequeñita. Ok. Pero el folclore es así abierto. El Ujú. folclore es lo que la gente va creando en su mundo, pues en donde ellos viven. Por eso era que folclore de cámara era como algo, como vas a meter folclore en Exacto. en un pedacito así. Bueno, empezó a recoger, a buscar a los que estábamos allí, a todos los... Y bueno, me llamaron para que participara pues en ese proyecto. Estaban muchos músicos venezolanos que se estaban iniciando también, un arpista, el otro, el de las maracas, el bajo, todo eso. Y también se habló con Gustavo Beiltemann, que
Gustavo Beiltemann es un gran músico argentino que hizo cosas extraordinarias también. Estaba en ese entonces allá en Francia exiliado y bueno, fue el que nos dirigió, el que hizo el director pues, para ese proyecto. Los músicos, otros músicos que integraron el grupo fue algunos de la Orquesta Sinfónica de Radio France, Jean-Luc, y que ese es el que más recuerdo su nombre, y los demás de verdad no lo recuerdo. Pero Jean-Luc fue alguien que decía, no puede ser, él nos decía, porque el día en que yo llegué todavía yo no sabía leer una partitura, y entonces lo primero que me entré en ese poco de papeles, y yo veo la broma y yo dije, bueno, lo puse arriba del piano con mucho respeto, pero no entiendo. Estaba empezando yo el conservatorio. Entonces, para ellos para Jean-Luc, era algo inconcebible de cómo hacíamos una música tan difícil sin haber pasado por un conservatorio. Decía, yo no entiendo esto. Jean-Luc, que había estado en el conservatorio desde los 5 años y ya era el saxofonista de la Orquesta Sinfónica de Radio France, tuvo que estar para atacar el pajarillo, para hacer la música que nosotros le estábamos presentando, se tuvo que meter en 4 meses allá, dale para poder lograr sin trastabillar. Bueno, mira, ese muchacho renunció a la orquesta de Radio France y se vino a Venezuela. Estuvo 6 años aquí estudiando nuestra música. Estuvo desde Barlovento a los llanos, de los llanos en el centro. Una investigación completa. Él incluso nos dijo, yo no quiero vivir en hotel. Se metió en los barrios, petare, broma, para escuchar cómo era. Porque él decía que es impresionante. La realidad de la música. Bueno, y cuando yo venía de regreso a Venezuela, él se iba de regreso a Francia. Y yo, ¿cómo te va? Me dice, mira, soy otra persona. O sea, él incluso, yo creo que tiene un grupo en Francia de música, tienen que escucharlo. O Tonto Malembe, dale con la colorada, tonto. Esa, no, tienen que buscar. ¿Y todo eso lo tocaron con el folclore de cámara? No, eso no. ¿Pero eso se consigue en YouTube? En YouTube, sí, hay un grupo francés que hace música venezolana. Sería bueno nosotros revisarlo y también ponerlo para que las personas que vean. Claro, sí. Igual todas tus canciones, nosotros lo colocamos aquí abajo en las letritas. En la caja de descripción. En la caja de descripción, unos links donde van directo a toda la música que tienes en YouTube. En YouTube, sí. Ok. Bueno, y con el favor de Dios, pronto voy a hacer una grabación para regalarle a mi patria amada eso que tengo ahí guardadito todavía en una gaveta. Qué bonito. Muy bien. Sí, para que aquel que tenga ese amor al canto y a la música, bueno, pueda difundirlo, pueda hacer. Qué bueno. Sí, bueno, imagínate eso. Escuché por ahí una canción de Simón Díaz que cantaste. Miren, una cosita que vamos a aprovechar aquí. Ay, Dios. Sabes que la gente, por la presencia o por cómo ven a uno, siempre lo etiquetan. Sí. Ali y yo nos han etiquetado de que somos heavy metal, por los tatuajes, por la ropa negra. Y sí, miren, si ustedes supieran lo que nosotros escuchamos y lo que nos encanta, la música venezolana. Me alegro. Por eso es que cuando tú nos hablas mucho de los tipos de música, y hemos de un tiempo para acá ido aprendiendo mucho bueno, con el contacto de ustedes que o sea, están metidos de lleno en la música, un poco más de lo que son los tambores, o sea,
es increíble la cantidad de música que tenemos en Venezuela. Nosotros de verdad... La belleza. Y la belleza. La belleza. Entonces... música. Bueno, fíjate, para que veas, cuando yo empecé a estudiar en el Conservatorio Superior, yo estaba deseosa, porque claro que encontrar esa experiencia, tener esa experiencia de conocer a un Mozart, de conocer a Schubert, de conocer a todos estos grandes compositores, pero yo decía, yo quería cantar también algo de lo nuestro. Claro. Y bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de conseguir un libro donde está, de Moisés Moleiro y de Juan Bautista Plaza. Me los llevé para Francia y le pedí al director del conservatorio que si podía yo cantar algo de ese. Y el profesor empezó a ver y pelaba esos ojos. Ay. Entonces me dijo, no solamente vas a cantarla, sino que esto vas a tener que dejarlo aquí. Para que aquí, el que se gradúe en este conservatorio tiene que cantar una canción de esta. Wow. De Moisés Moleiro y lo de Juan Bautista Plaza. Nuestra música es demasiado hermosa, no es cualquier cosa. No. La música venezolana y la gente no es no sabe eso. Sí, muchas veces. Nosotros nos enteramos hablando con la prima hace poco. Así mismo. De todas esas variedades, variaciones, Sí, no sé cómo decirlo, pero... Sí, después de cuántos joropos tenemos, ¿no? Dicen, no es joropo y creen que es un solo joropo. No, eso pique y se extiende, como la sabana, igualito a la sabana. El joropo y el merengue. Regálanos, porque no es lo mismo que lo cante Simón Díaz a que lo cantes tú. Ay, bueno, él me llamaba tonada de luna llena. Vamos a ver. Yo vi una garza mora. Un momentico, antes de que seguir, le voy a decir algo. Lo que ustedes, si lo escuchan en YouTube, yo tenía 29 años, ahorita tengo 71. Wow. Entonces, si los consigo un poquito más grave, es normal, porque después de los 60 años, o veces de los 50 y un poquito por ahí, ya llegando a los 50, 60, puede haber un cambio en la voz, por ejemplo, si soy mezzo, a lo mejor ya soy una contralto. Ok, vamos a ver, pues. Yo vi una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi una garza mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Luna llena menguante, luna llena menguante. Bellísimo, bellísimo. Sí, bueno, con esa abrimos ese concierto de folclore de cámara. Wow. Yo recuerdo que yo me quedaba loca porque los franceses aplaudían como se paraban y aplaudían así con los asientos. Necesitaban Sí. que... Bueno, fue muy hermoso, fue una experiencia muy linda, porque de verdad pensábamos que a lo mejor era algo que no iba a calar Que no iba a tener impacto.
Sí, fue algo tan hermoso que, bueno, mira, igualmente que programas que se pasaron en Francia, que supuestamente iba a ser para un sábado, nada más, porque cada país le tocaba un sábado. A Venezuela tuvo un mes Wow. en el aire con nuestra música. Hay que rescatarla, hay que Sí. volver a que tengamos, que no es solamente, mira, la música venezolana, cada estado, cada región tiene su propia música y es algo demasiado hermoso. Sí. Y bueno, les invito pues a que busquemos atrás, recordemos a nuestros grandes artistas, un Simón Díaz, una Magdalena Sánchez, un Alfredo Sadel, Wow, sí. Fedor Alemán, y así por el estilo, tantos que han logrado poner. Yo logré ver, tuve la dicha de ver un Don José representado en Versalles con Alfredo Sadel. Fue algo tan impresionante que tuviera los aplausos y la locura de tantas flores que lanzaron al escenario, que tuvieron que barrer el escenario para que continuara, Qué belleza, ¿verdad? sí, algo fue Qué extraordinario. Sí, es algo que... Sí, nuestro Alfredo, todos nuestros grandes artistas de ahora, yo estoy segura que por ahí están muchos escondidos. Ujú. Salgan. Eso es lo que estamos hablando, o sea, vamos a seguir disfrutando nuestros sueños y hacerlos realidad. O sea, Hacerlo realidad, no lo dejen para mañana. y hay algo que dice Ali, no esperemos a tener como que todas las herramientas No. en la mano, o sea, vamos a empezar con lo que podamos y ahí vamos creciendo, Bueno, vamos creciendo, vamos así creciendo. es, miren, vean, ellos me invitan hoy para este programa, fue una sorpresa y una gran alegría, se los agradeceré toda la Nosotros vida. encantados. Cualquiera hubiera dicho, a lo mejor, ay, pero no tengo el 4, ¿cómo voy a hacer? Y si Claro. tengo que cantar, ¿cómo hago? No, mira, con amor se logra todo. Sí, señor. Sí, señor. Como les repito, el que habla canta y simplemente háganlo y ya está, se acabó. Toquen sus instrumentos. Venezuela tiene una gran riqueza, el arpa. Yo te digo, yo no me quiero morir sin por lo menos haberle pasado a las manos un arpa. Y así por el estilo. Ay, qué bonito. Sí, porque de verdad que tiene tenemos tanto que enseñar, tanto que dar, y nos dejamos invadir de todo lo que hay de afuera y vamos recostando, poniendo a un lado lo más importante, nuestra identidad. Ujú. La identidad sonora salva personas. La identidad sonora es algo que puede una persona en un estado cataléptico, nada más que con escuchar, a lo mejor arroz con leche, o claro. simplemente escuchar duérmate mi niño, que tengo que hacer, lavar los pañales y también coser. Eso puede hacer que esa persona salga de ese estado Wow, cataléptico. wow. Entonces, hagámoslo y demos esa palmadita a nuestra amada Venezuela, que lo necesita. Un día te voy a pasar una poesía que yo le llamo, que yo escribí, La voz de la madre, Venezuela hablándonos a nosotros. Wow. Entonces se las voy a pasar. Buenísimo. Para que, sí, para Bueno, que- entonces vamos a rescatar las canciones de cuna. Sí, ¿verdad? por favor. Vamos a rescatar las canciones de cuna. Sigamos haciendo lo que nos encanta, lo que amamos. Y bueno, yo siento que está todo dicho. O sea, siento que Ay, Tan bello. hay que difundir las cosas de Venezuela. Sí, hay que hacerlo. Mira, a nosotras llegamos, mis primas y yo,
hicimos una revolución en Estados Unidos, vistiéndonos con ropa, bueno, como la que tú viste, típica de ese vestido. Nos íbamos por el downtown y vestidas de venezolanas, íbamos con alpargata y todo, íbamos y decíamos, ¡adiós Venezuela! Eso era algo que nosotros hacíamos. Sí, y bueno, como pude lograr difundir lo más que pude nuestra música en eso. O no sé si todavía eso lo tenga en archivo en el canal 6 de televisión de allá de... Lo más seguro. Y en el canal 52. Ojalá. Puede ser. Sí. Bueno, fue un capítulo más, súper lindo, diferente. Espectacular, diría yo. Este es un capítulo de gala. Sí, porque hasta cantamos, imagínate. Sí, y nos conmovió muchas veces. Gracias de verdad Gracias por aceptar la invitación. Ay, mis hijitos bellos, gracias por haberme invitado. Es muy hermoso haber compartido con ustedes y bueno, ayúdenme. Sí. Es lo que pido, ayúdenme. Yo ya sé que no estoy sola. No, Claro que No estoy sola en esta misión de no dejar morir lo nuestro. Es demasiado hermoso, demasiado bello. Y miren, ¿saben cuántos años pasó Vicente Emilio Sojo recopilando música nuestra? Cuando él supo que iban a poner, tú sabes, la radio y que empezaba a invadir nuestro país, más de 30 años, de pueblito por pueblito, a escuchar que había por ahí. De ahí viene, esa es la que les empecé a cantar, que es muy linda. Escuchen esto. Mira, sí, la voy a decir la verdad porque ayer estuve diciendo un buste. Ok. Si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, si de noche ves que brillan titilantes las estrellas, no es que brillan, no es que brillan, es que así se besan ellas, es que así se besan ellas. Si una nube vierte perlas, no es que llora, es que sube. Si una nube vierte perlas, no es que llora, es que sube, es que sube. Y en el aire siente el beso de otra nube, siente el beso de otra nube. Siente fijo la mirada con ternura y embeleso. Siente fijo la mirada con ternura y embeleso. No es que miro, no es que miro, es que mi alma te da un beso, es que mi alma te da un beso.
Imagínense que si Juan Vicente Emilio Sojo no hubiera recopilado esta pieza, No. se hubiera perdido, y todo lo que dice, todo lo que es nuestro. Qué riqueza, Ese es. Qué bella es ese la música venezolana. Bella. Es el alma del pueblo venezolano. Hay otra cosa importante, que si hay gente que vea esto, personas que vean esto y quieran, ¿verdad?, comentar algo, unirse al aportar algo, no sé, ¿verdad?, que escriben no sé, Claro. en los comentarios. Mientras más gente se sume, ¿verdad? Claro, unimos fuerza. En la unión está la fuerza. Sí, señor. Así es. Bueno, gracias. Gracias, De verdad. Pablito. Gracias, Alita. Ay, Gracias a ustedes por escuchar y por participar mirando sí. y eso, porque... Gracias también a todas esas personas que están ahí viendo. Claro, que por están- eso. Por eso, gracias a ustedes que están participando, Sí, mirando, porque nos ayudan sí. a salir adelante con esta misión pues, que tenemos de no dejar morir lo nuestro. No. Seguir, y los sueños, por favor, los sueños no se pueden dejar arropados en una cama o trancados en un closet, en una gaveta. No, los sueños es lo más cercano al amor que podemos difundir. Ay, qué lindo. Bueno, gracias. Nosotros nos despedimos. Bye, Hasta hasta la luego. Qué rico. Súper lindo. ¿Es 10 segundos? Sí, Pero esta es de prueba, ¿no? la prueba. Ah, ok. Ok. Entonces, Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que saludamos, hola, Hola. y ya después entonces como que decimos de qué va a tratar. ajá, yo le digo a la prima, ¿cómo No, hacer? primero la presentamos. Claro. Con ustedes. Bueno. Arelis Regna. Renault. Renault. Que lo diga como Como ustedes, claro, ella lo dice porque nosotros- al francés, pues, ¿no? Arelis Renault. ¿Y qué Ajá. más? Y ya. Entonces Vamos vamos a ver a- cómo suena y ahorita arrancamos. Qué divertido, ¿verdad? Muy divertido. O sea que nosotros hacemos esto de forma espontánea.